Desde capos del narcotráfico a líderes del crimen organizado, estos individuos fueron en su día temidos y venerados, pero ahora su poder les ha sido arrebatado. Estos célebres criminales, que una vez estuvieron en la cima de sus imperios delictivos, se encuentran ahora entre rejas, pagando por sus atroces crímenes. En el vídeo de hoy, nos adentramos en el oscuro y siniestro mundo de los capos de la mafia que se pudren en la cárcel en 2024. Servando el maestro Gómez Martínez. Servando Gómez Martínez, conocido como el Maestro o la Tuta, fue una figura destacada del narcotráfico mexicano. Nacido el 6 de febrero de 1966 en Arteaga, Michoacán, México, llegaría a convertirse en un temido líder del cártel de los Caballeros Templarios, una organización criminal con base en el estado de Michoacán. Sin embargo, su reinado de terror llegó a su fin en 2015, cuando fue capturado por las fuerzas de seguridad mexicanas. En esta sección profundizaremos en los antecedentes de Servando Gómez Martínez, sus actividades delictivas y las circunstancias que condujeron finalmente a su detención. La trayectoria de Gómez Martínez en el mundo de la delincuencia comenzó cuando cofundó el cártel de la droga La Familia Michoacana en 2006. Esta organización, conocida por sus prácticas casi religiosas, estaba dirigida por Nazario Moreno González, que se refería a sus actos violentos como justicia divina. Gómez Martínez desempeñó un papel crucial como jefe operativo y portavoz de la familia, garantizando el buen funcionamiento de sus actividades de narcotráfico y adquiriendo armas para el cártel. Sin embargo, la dinámica dentro del cártel cambió cuando Arnold Rueda Medina, también conocido como La Minsa, fue detenido. Gómez Martínez aprovechó la oportunidad y asumió el liderazgo de la familia. Bajo su mando, el cártel se hizo cada vez más poderoso y amplió sus operaciones. Pero surgieron tensiones en el seno de la organización, lo que provocó una escisión. Gómez Martínez se separó de José de Jesús Méndez Vargas y formó el cártel de los Caballeros Templarios, un grupo disidente que pronto desarrolló una feroz rivalidad con la familia. El cártel de los Caballeros Templarios, bajo el liderazgo de Gómez Martínez, adoptó un enfoque diferente, presentándose como un mal necesario y una hermandad fundada en un conjunto de estatutos y códigos. Afirmaban ser defensores del pueblo, preservar el Estado y luchar contra los causantes del terror. En un vídeo de 2012, Gómez Martínez llamó a otros cárteles a unir fuerzas contra los Zetas, una de las organizaciones de narcotraficantes más poderosas de México. Incluso instó al entonces presidente Felipe Calderón a tomar medidas contra los Zetas. A pesar de sus intentos de presentar a los Caballeros Templarios como una fuerza del bien, sus actividades delictivas siguieron causando estragos. En 2010, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Gómez Martínez en virtud de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, junto con otros delincuentes internacionales y entidades extranjeras implicadas en el tráfico de drogas. Esta designación prohibió a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar actividades comerciales con él y congeló sus activos en Estados Unidos. El reino del terror de Gómez Martínez llegó a su fin el 27 de febrero de 2015, cuando fue capturado por un escuadrón de élite de la Policía Federal Mexicana en Morelia, Michoacán. El operativo, realizado sin disparar un solo tiro, derivó en su traslado a las instalaciones del Aceido, en la Ciudad de México, para su proceso legal. Esa misma noche, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, una prisión de máxima seguridad en Almoloya de Juárez, Estado de México. La policía pudo localizar a Gómez Martínez en una cueva cercana a Morelia, después de que su novia encargara una tarta de chocolate para su 49 cumpleaños, lo que levantó sospechas entre las autoridades. En el momento de su detención, era uno de los capos de la droga más buscados de México. Se le acusaba de delincuencia organizada, secuestro y narcotráfico. A pesar de su encarcelamiento, el legado criminal de Gómez Martínez siguió persiguiendo a México. Durante la segunda fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, en 2015, Gómez Martínez, también encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Almoloya, intentó facilitar su propia fuga fingiendo un ataque al corazón. Sin embargo, su plan no tuvo éxito y finalmente fue condenado a 55 años de cárcel por el secuestro de un empresario en 2011. Este antaño temido capo de la mafia pasa ahora sus días entre rejas, una mera sombra de la poderosa figura que fue antaño. Vincent Vinny Gorgeous, Basiano. Vincent Vinny Gorgeous Basiano, un nombre que infunde miedo en el corazón de muchos, fue en su día una poderosa figura en el mundo del crimen organizado. Nacido el 14 de noviembre de 1959 en Nueva York, Basiano se convertiría en el jefe en funciones de la familia Bonanno tras la detención de Joseph Massino. Pero su reino del terror acabaría llegando a su fin, con una condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Basiano se ganó su apodo, Vinny Gorgeous,
no solo por su implicación en actividades delictivas, sino también por ser propietario de un salón de belleza del Bronx llamado Hello Gorgeous. Conocido por su aseo fastidioso, su peinado impecable y su aspecto llamativo, Bastiano se presentaba como un hombre con estilo y sofisticado. Sin embargo, tras la fachada de hombre de negocios de éxito, Bastiano estaba profundamente implicado en los oscuros entresijos de la mafia. En 2004, sus actividades delictivas le alcanzaron cuando fue detenido y juzgado. Entre los cargos que se le imputaban figuraban la dirección de apuestas ilegales y el intento de asesinato. El juicio fue largo y lleno de revelaciones impactantes. El 6 de mayo de 2006, Bastiano fue condenado en un juicio por asociación ilícita, pero el jurado no pudo llegar a un veredicto sobre el asesinato de Frank Santoro en 2001. A pesar de este revés, los fiscales estaban decididos a llevarle ante la justicia. En un nuevo juicio, Bastiano se enfrentó a cargos relacionados con el asesinato de Santoro, que había intentado secuestrar al hijo de Bastiano. El 1 de agosto de 2007 fue declarado culpable del asesinato, gracias en parte a las grabaciones realizadas por Joseph Massino, que había convertido las pruebas del Estado. Estas grabaciones captaban a Bastiano jactándose de sus actividades delictivas, declarándose un matón y un tipo duro. Pero Bastiano no solo estaba implicado en el asesinato de Santoro. Joseph Massino también había denunciado que Bastiano había conspirado para matar al fiscal Greg Andres. Massino accedió a llevar un micrófono cuando se reunió con Bastiano en la cárcel, con la esperanza de reunir pruebas contra él. Aunque Massino no pudo extraer una confesión clara sobre Andrés, sí grabó a Bastiano, admitiendo libremente haber ordenado el asesinato del socio Randolph Randy Pizzolo. El 16 de mayo de 2011, Bastiano fue declarado culpable de ordenar el asesinato de Pizzolo en 2004. La fiscalía pidió la pena de muerte, pero el 1 de junio de 2011, el jurado decidió condenarlo a cadena perpetua en su lugar. El destino de Bastiano estaba sellado y pasaría el resto de sus días entre rejas. Encarcelado inicialmente en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, conocida por sus estrictas medidas de seguridad, Bastiano fue trasladado posteriormente a la cercana penitenciaría de Estados Unidos, Florence High, en Florence, Colorado. Actualmente cumple condena en la USP Big Sandy, donde permanece aislado del mundo exterior. Incluso en los confines de la prisión, el compromiso de Bastiano con su apariencia permaneció inquebrantable. Los reporteros observaron que, a pesar de haber estado incomunicado durante los últimos 4 años, apareció perfectamente arreglado en la sala del tribunal durante el juicio. Era un testimonio de su naturaleza meticulosa y de su deseo de mantener un aire de poder y control. La historia de Vincent Vinnie Gorgeous Bastiano es un escalofriante recordatorio de la crueldad y brutalidad de la mafia. Su ascenso al poder, su implicación en actividades ilegales y su caída final son un testimonio de los incansables esfuerzos de las fuerzas del orden por acabar con el crimen organizado. Kenneth Supreme McGriff. Kenneth Supreme McGriff, un nombre que infunde miedo en el corazón de muchos, ascendió al poder a principios de la década de 1980 como destacado capo de la droga y gángster de Nueva York. El camino de McGriff hacia la vida delictiva empezó en el barrio donde se crió, Paisley Park, en la sección South Jamaica de Queens. McGriff creó su propia organización de distribución y fabricación de crack, a la que bautizó con el acertado nombre de The Supreme Team. Bajo su liderazgo, la banda llegó a tener cientos de miembros y se hizo rápidamente con el control del tráfico de crack en el barrio. El carisma y las tácticas despiadadas de McGriff le llevaron a la cima del hampa. La epidemia de crack se extendía por las calles de Nueva York y McGriff vio la oportunidad de sacar provecho de la demanda de esta droga tan adictiva. Sin embargo, el reino del terror de McGriff acabaría llegando a su fin. En 1987, una investigación conjunta estatal y federal condujo a su detención y puso al descubierto el alcance de sus actividades delictivas. El tribunal condenó a McGriff a 12 años de prisión, un duro golpe para su imperio. A pesar del revés, la influencia de McGriff siguió perdurando y sus conexiones delictivas permanecieron intactas. Su reputación como fuerza formidable en el tráfico de drogas no hizo más que crecer durante su estancia entre rejas. Tras cumplir aproximadamente 5 años de su condena, McGriff salió de prisión en libertad condicional a principios de 1994. Pero las autoridades aún no habían acabado con él. Seguían de cerca todos sus movimientos, sabiendo que representaba una amenaza importante para la sociedad. Las actividades delictivas de Kenneth Supreme McGriff iban mucho más allá del tráfico de drogas. Presuntamente, estuvo implicado en 2 asesinatos que conmocionaron a la industria musical y a la comunidad hip hop.
Estos incidentes arrojaron luz sobre el oscuro y violento mundo en el que operaba McGriff. Uno de los casos más notorios relacionados con McGriff fue el asesinato de Jam Master Jay, miembro del emblemático grupo de hip hop Run DMC. En 2002, Jam Master Jay fue asesinado a tiros en su estudio de grabación de Queens, Nueva York. El asesinato conmocionó a la industria de la música y dejó incrédulos a fans y artistas. Las autoridades federales pronto centraron su atención en McGriff, sospechando de su implicación en el asesinato. Se creía que el móvil del asesinato era una represalia por la muerte del amigo de McGriff, Colbert Black Just Johnson. McGriff habría ordenado el asesinato de Jam Master Jay como forma de venganza por la pérdida de su socio. Pero las acusaciones contra McGriff no se detuvieron ahí. También fue condenado por ordenar la muerte del rapero Eric E. Moneybags Smith en 2001. El motivo de este asesinato fue, una vez más, la venganza. McGriff creía que Smith era responsable del asesinato de su amigo, Colbert Black Just Johnson, y quería ajustar cuentas. Estos impactantes incidentes acercaron a las autoridades federales a McGriff y le acusaron de estar implicado en una red de actividades delictivas. Las acusaciones iban más allá del asesinato, ya que McGriff también estaba implicado en el intento de asesinato del rapero 50 Cent. Las autoridades creían que McGriff había orquestado el atentado contra 50 Cent, lo que consolidó aún más su reputación de figura despiadada y peligrosa en el submundo criminal. Las pruebas contra McGriff eran contundentes, y el 1 de febrero de 2007 fue declarado culpable de asesinato por encargo en un tribunal federal del Distrito Este de Nueva York. El jurado deliberó durante 5 días antes de declararlo culpable de conspiración de asesinato y tráfico de drogas. Los cargos fueron la culminación de años de investigación y de una búsqueda implacable de la justicia. La sentencia fue rápida y severa. El 9 de febrero de 2007, McGriff fue condenado a cadena perpetua, lo que garantizaba que pasaría el resto de sus días entre rejas. Durante el juicio, fue defendido por un abogado de oficio, ya que se le habían confiscado casi todos sus bienes. El sistema judicial estaba decidido a despojar a McGriff de su poder e influencia, dejando que se pudriera en una celda. David Tye. David Tye, una figura astuta y manipuladora, fue el fundador y líder de la tristemente célebre banda Born to Kill a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990. Pero el imperio delictivo de Tye iba mucho más allá de la actividad de la banda. También dirigió una enorme operación ilegal de falsificación de relojes en Nueva York, controlando el mercado y la distribución mediante el chantaje y la extorsión. David Tye, conocido originalmente como Tye To Hoang, nació el 30 de enero de 1956 en Saigón, Vietnam del Sur. Cuando era un joven adolescente en Saigón, Tye desempeñó el papel de mediador entre los GIs estadounidenses destinados en Saigón, que buscaban drogas, y los Binh Xuyen, un grupo militar independiente implicado en diversas actividades ilícitas durante la Guerra de Vietnam. Tras la caída de Saigón al final de la guerra, el padre de Hoang fue encarcelado por los victoriosos comunistas y enviado a un campo de reeducación. Sin embargo, consiguió organizar la huida de Tye de Saigón. 3 meses después, Hoang llegó a Estados Unidos con el nombre de David. El ascenso de Tye al poder comenzó cuando llegó a Estados Unidos en 1976, buscando una nueva vida en la tierra de las oportunidades. Empezando con trabajos humildes, Tye pronto se aventuró en el negocio de la falsificación de relojes. Sin embargo, sus ambiciones no se detuvieron ahí. Tye se involucró con la banda de los Flying Dragons antes de marcharse para establecer su control sobre la industria de la falsificación de relojes en Chinatown. Bajo el liderazgo de Tye, en 1989 surgió la banda Born to Kill, que unió a varias facciones vietnamitas de Nueva York. La influencia de Tye sobre los miembros de su banda no tenía parangón. Les obligaba a firmar contratos en los que prometían lealtad y les prohibía cooperar con la policía sin su permiso. La banda de Tye generaba ingresos principalmente con la venta de relojes Rolex y Cartier falsos, utilizando tácticas intimidatorias para obligar a los comerciantes a comprar sus productos. Pero las actividades delictivas de Tye no se limitaban a la falsificación de relojes. La banda Born to Kill se dedicaba a una amplia gama de actividades delictivas, incluidos robos y extorsiones. La negativa de Tye a asistir a una reunión con el asesor vitalicio de Hip Sing Tong, una poderosa organización criminal china, desató las represalias de la comunidad china. La banda participó en un doble homicidio en Canal Street y en el asesinato de Sen Van Ta, que tuvo la osadía de negarse a pagar una extorsión. El reino del terror de Tye llegó a un abrupto final en 1991, cuando fue detenido tras una exhaustiva investigación de la ATF y la ayuda de un informante encubierto. Durante el juicio,
Tai negó vehementemente ser el líder de Born to Kill, pero las pruebas en su contra eran abrumadoras. Finalmente, fue condenado por asociación ilícita, asesinato, intento de asesinato, robo, asociación ilícita y extorsión, entre otros cargos. El tribunal condenó a Tai a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. La detención de Tai no solo desmanteló su imperio criminal, sino que le impidió llevar a cabo sus planes a largo plazo de forjar alianzas con otras organizaciones criminales y unir el AMPA vietnamita en Estados Unidos. A pesar de su naturaleza despiadada, Tai se había presentado como un líder comunitario, afirmando que ayudaba a la comunidad vietnamita. Sin embargo, sus verdaderos colores quedaron al descubierto y se reveló como un gángster astuto y brutal que había aterrorizado las calles de Nueva York. Hoy, David Tai sigue entre rejas, cumpliendo cadena perpetua. Su historia es un escalofriante recordatorio de las consecuencias que aguardan a quienes eligen la delincuencia. Maria Licciardi. En las calles de Nápoles, una mujer se convirtió en una de las figuras más poderosas de la camorra, la famosa mafia italiana. Maria Licciardi, también conocida como la Madrina, desafió los roles tradicionales de género en los bajos fondos y se convirtió en la jefa del clan Licciardi y de la Alianza de Secondigliano. Nacida y criada en el suburbio napolitano de Secondigliano, Licciardi procedía de una familia profundamente arraigada en la camorra. Su padre era un conocido capo local, y sus hermanos, Gennaro y Vincenzo, también eran figuras influyentes en la organización criminal. El ascenso de Licciardi al poder comenzó cuando sus dos hermanos, Pietro y Vincenzo, y su marido, Antonio Teghemier, fueron detenidos. Con el clan desorganizado, aprovechó la oportunidad y asumió la jefatura del clan Licciardi, convirtiéndose en la primera mujer camorrista en ocupar tal cargo. También asumió el liderazgo de la Alianza Secondigliano, una coalición de poderosos clanes de la camorra que controlaban el tráfico de drogas y la extorsión en muchos suburbios de Nápoles. Su objetivo era ampliar su control sobre los negocios más lucrativos de la ciudad, como las drogas, el contrabando de tabaco, la protección y la prostitución. El liderazgo de Licciardi marcó un punto de inflexión para el clan Licciardi y la Alianza de Secondigliano. Bajo su dirección, la organización se volvió más organizada, secreta y sofisticada, lo que la hizo aún más poderosa que antes. La inteligencia, el sentido práctico y la crueldad de Licciardi le granjearon el respeto de sus compañeros y el temor de sus enemigos. Uno de los cambios más significativos que Licciardi introdujo en el clan fue la implicación en el comercio de la prostitución. Rompiendo el código de conducta de la camorra, que prohibía lucrarse con la prostitución, Licciardi vio una oportunidad para aumentar la actividad delictiva y los beneficios económicos. La camorra compraba chicas a la mafia albanesa por una suma considerable, a menudo prometiéndoles un trabajo legítimo para salir de la pobreza. Sin embargo, a su llegada, estas chicas eran prácticamente esclavizadas y obligadas a prostituirse por la camorra. La participación de Licciardi en este comercio ilícito amplió aún más la influencia del clan y sus actividades delictivas. El reinado de Licciardi, al frente del clan Licciardi y de la Alianza de Secondigliano, se caracterizó por su habilidad para mantener un perfil bajo. A diferencia de muchos hombres de Camorristi, ella evitó los focos y consiguió no ser condenada ni sospechosa de ningún delito. El férreo carisma de Licciardi y su calculado enfoque de sus actividades delictivas la diferenciaban de sus homólogos masculinos. Bajo el liderazgo de Licciardi, el clan se granjeó una gran reputación entre la población local. El clan continuó con la tradición de ofrecer limosnas ocasionales a los pobres del barrio, convirtiéndose en una de las principales fuentes de empleo de Secondigliano. En una zona con escasas prestaciones sociales y altas tasas de desempleo, el clan Licciardi desempeñó un papel importante en la comunidad. Sin embargo, el reinado de Licciardi acabó enfrentándose a desafíos que condujeron a su caída. Surgió un desacuerdo sobre un envío de heroína pura sin refinar, que Licciardi consideraba demasiado potente para el consumidor medio y que provocaría muertes entre su clientela. El clan Lorusso, que durante mucho tiempo se había resentido de su liderazgo, no estuvo de acuerdo y vendió la heroína en las calles. La venta de heroína sin refinar causó la muerte de muchos drogadictos, desató la indignación pública y desencadenó una represión policial masiva contra los clanes de la camorra. Numerosos camorristi fueron detenidos y encarcelados. El clan Lorusso acabó separándose de la Alianza Secondigliano, lo que provocó su desintegración y una sangrienta guerra de bandas. Los clanes se disputaban el territorio e intentaban destruir o hacerse con el control de los negocios de los demás. Licciardi se vio obligada a tomar represalias cuando 4 miembros del clan fueron asesinados en su bastión de Secondigliano. Movilizó a sus soldados de infantería para un contraataque total, que dio lugar
a una ola de violencia que se cobró casi 120 vidas en Nápoles y la región circundante. Fue entonces cuando los investigadores descubrieron la existencia de Licciardi. A pesar de sus esfuerzos por eludir la captura, la suerte de Licciardi acabó por agotarse. Maria Licciardi fue detenida en agosto de 2021 cuando intentaba volar a España desde el aeropuerto romano de Ciampino. No opuso resistencia a la detención y fue finalmente condenada a prisión. Declarada culpable de ser la cabecilla de un clan de la Camorra, fundado por sus hermanos, fue condenada a casi 13 años de prisión por un tribunal italiano en marzo de 2023. Giuseppe Falsone. Giuseppe Falsone, nacido el 28 de agosto de 1970 en Campobello di Licata, Sicilia, procede de una herencia mafiosa profundamente arraigada. Su padre, Vincenzo Falsone, nacido en 1930, fue el indiscutible jefe mafioso de la ciudad durante muchos años. La influencia de Vincenzo Falsone se extendía más allá de Campobello di Licata, ya que tenía fuertes conexiones con otros destacados jefes mafiosos de la provincia de Agrigento. El padre de Giuseppe Falsone conocía bien a jefes mafiosos como Giuseppe Setecasi, Carmelo Coletti y Giuseppe Di Caro, que en el pasado ocuparon el cargo de capo provincia de Agrigento. Estas conexiones proporcionaron a la familia Falsone una gran cantidad de poder e influencia dentro de la jerarquía mafiosa. Sin embargo, la tragedia golpeó a la familia Falsone el 24 de junio de 1991, cuando Vincenzo Falsone y el hermano mayor de Giuseppe, Angelo, fueron brutalmente asesinados por la Stida durante una cruenta guerra con clanes rivales de la Cosa Nostra. Este devastador suceso marcó un punto de inflexión en la vida de Giuseppe, que se vio empujado a una posición de liderazgo dentro de la familia mafiosa a una edad temprana. A la tierna edad de 21 años, Giuseppe Falsone tomó las riendas de la familia mafiosa, jurando vengar las muertes de su padre y su hermano. En un acto de represalia, Falsone persiguió a Salvatore Ingaglio, el responsable de los asesinatos, y acabó con su vida. Este acto de violencia consolidó la posición de Falsone en el AMPA y le granjeó la reputación de líder despiadado e intrépido. El ascenso de Falsone al poder dentro de la familia mafiosa fue rápido e implacable, y su reputación de líder despiadado y astuto le precedió. Su reputación de líder despiadado y astuto le precedía. Rápidamente se estableció como una fuerza a tener en cuenta, imponiendo el respeto y la lealtad de sus subordinados. Su pensamiento estratégico y su habilidad para navegar por la compleja red de la política mafiosa le impulsaron a la vanguardia de la organización criminal. A medida que crecía la influencia de Falsone, se convirtió en uno de los jefes de la Cosa Nostra en la provincia de Agrigento, junto a Gerlandino Messina, de Porto Empedocle. Juntos, formaron una alianza formidable, solidificando aún más su control sobre la región. Durante su mandato como capo provincia, Falsone se centró en ampliar las actividades delictivas de la mafia, especialmente en los ámbitos de la extorsión y los contratos de obras públicas. Estas lucrativas empresas le permitieron amasar una importante fortuna y reforzar aún más su posición en el submundo criminal. La herencia mafiosa de la familia Falsone, combinada con la determinación y astucia de Giuseppe, le permitió construir un poderoso imperio criminal. Sus conexiones y alianzas dentro de la jerarquía mafiosa le proporcionaron una red de apoyo y recursos que le permitieron ampliar sus actividades delictivas. Sin embargo, el reinado de poder e influencia de Falsone acabaría llegando a su fin. Sus actividades delictivas llamaron la atención de las fuerzas del orden, y en enero de 1999 fue incluido en la lista de los más buscados del Ministerio del Interior italiano. Esto marcó el comienzo de la vida de Falsone como fugitivo, siempre a la fuga de las autoridades. A pesar de sus esfuerzos por eludir la captura, el imperio delictivo de Falsone empezó a desmoronarse. En julio de 2004, la policía se incautó de bienes por valor de 2 millones de euros, entre ellos propiedades inmobiliarias, tierras de cultivo, una bodega y empresas de transporte. La madre, la hermana y el hermano de Falsone también fueron detenidos en relación con sus actividades delictivas, lo que debilitó aún más su posición. En junio de 2008, Falsone se libró por los pelos de la detención cuando la policía allanó una casa en Palazzo Adriano, en la provincia de Palermo. Sin embargo, su suerte acabaría por agotarse. En marzo de 2010, la policía se incautó de otros 30 millones de euros en activos de Falsone, dejando al descubierto el alcance de su riqueza ilícita. Finalmente, el 25 de junio de 2010, la vida de Falsone como fugitivo llegó a su fin cuando fue detenido en Marsella, Francia. A pesar de someterse a cirugía plástica e intentar ocultar su verdadera identidad con un documento de identidad francés falso, sus huellas dactilares acabaron por delatarle. En el momento de su detención, Falsone era considerado el jefe mafioso de la provincia de Agrigento por los investigadores policiales coordinados por Girolamo Di Fazio. Un hombre tan poderoso se consume ahora entre rejas.
Miguel Ángel Félix Gallardo. Miguel Ángel Félix Gallardo, un nombre que infunde miedo en el corazón de muchos, comenzó su camino hacia la infamia en los agrestes paisajes de Sinaloa, México. Nacido el 8 de enero de 1946, Félix Gallardo creció en un rancho de Bellavista, a las afueras de Culiacán. Nadie podía imaginar que este joven se convertiría en uno de los narcotraficantes más poderosos e influyentes de la historia. El ascenso al poder de Félix Gallardo se remonta a sus inicios como agente de la Policía Judicial Federal Mexicana. En esa época, trabajó como guardaespaldas del gobernador del estado de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis. Gracias a su relación con el gobernador, Félix Gallardo pudo establecer contactos y una red que más tarde le resultaría decisiva en sus actividades de narcotráfico. Los estrechos vínculos de Félix Gallardo con el gobernador y su familia fueron decisivos para su ascenso al poder. No solo medió en la corrupción entre los funcionarios estatales, sino que también se convirtió en el padrino del hijo de Sánchez Celis, Rodolfo. Pero no fue hasta que Félix Gallardo unió fuerzas con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, cuando empezó a aflorar su verdadero potencial como narcotraficante. Juntos, se hicieron con el control de las rutas de narcotráfico, que antes operaba la organización criminal de Avilés, después de que su líder muriera en un tiroteo con la policía. Con su nuevo control de las rutas de tráfico, Félix Gallardo, Caro Quintero y Fonseca Carrillo sentaron las bases de lo que más tarde se convertiría en el famoso Cártel de Guadalajara. Su influencia y poder pronto se extenderían mucho más allá de las fronteras de México. El Cártel de Guadalajara se convirtió rápidamente en una fuerza dominante en el narcotráfico mexicano, gracias al pensamiento estratégico y la perspicacia empresarial de Félix Gallardo. Reconoció la importancia de formar alianzas, en particular con los cárteles colombianos, para ampliar sus operaciones y aumentar sus beneficios. A través de su conexión con Juan Mata Ballesteros, Félix Gallardo estableció una lucrativa asociación que permitió al cártel convertirse en uno de los principales actores del tráfico internacional de drogas. Uno de los factores clave que diferenciaron al Cártel de Guadalajara fue su enfoque innovador del tráfico de drogas. Mientras otros cárteles se centraban principalmente en el contrabando de cocaína, Félix Gallardo y sus socios vieron el potencial de un nuevo tipo de cultivo de marihuana que podía cultivarse sin semillas. Esta hierba sin semillas, desarrollada por Caro Quintero, resultó ser muy rentable y el cártel no tardó en sacar provecho de su éxito. Con su nueva riqueza y poder, Félix Gallardo y sus socios ampliaron sus operaciones, controlando gran parte del tráfico de drogas en México y los corredores a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. La influencia del cártel era enorme y se calcula que sus operaciones generaban miles de millones de dólares al año. Sin embargo, la sed de poder y control de Félix Gallardo acabaría provocando su caída. En 1985, ordenó el secuestro y brutal asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena, una acción que desencadenaría una de las mayores investigaciones por homicidio de la DEA en la historia. El asesinato de Camarena destapó la corrupción profundamente arraigada en las fuerzas del orden y los funcionarios del gobierno mexicanos, lo que condujo a la detención de Félix Gallardo en 1989. En 2024, Miguel Ángel Félix Gallardo llevaba aproximadamente 35 años en prisión. Inicialmente fue condenado a 40 años de prisión. Tras cumplir 28 años, en un nuevo juicio celebrado en 2017, se le condenó a 37 años más. Sin embargo, debido al deterioro de su salud, se le concedió el arresto domiciliario en 2022. Por tanto, en 2024 habrá cumplido unos 35 años de su condena original de 40 años. A pesar de su encarcelamiento, no se puede negar el legado de Félix Gallardo como fundador del Cártel de Guadalajara y su impacto en el tráfico de drogas. El que fuera el capo más poderoso de la mafia, ahora se pudre en cautiverio. Si quieres ver más vídeos como este, haz clic en las tarjetas de vídeo de tu pantalla.